Ustedes saben cómo es un proceso creativo para la coreografía, desde que tenemos la primera idea hasta que la obra se concreta. Estoy muy contenta de saludarlos, como siempre, es un gran placer tenerlos por aquí. Y el tema de hoy es algo que me han estado preguntando, es acerca del proceso creativo en la danza, para hacer coreografía particularmente. Creo que es algo interesante, importante de comprender, sobre todo para comprendernos a nosotros mismos como coreógrafos y creadores. Tengo que contarles que he estado leyendo acerca de los procesos creativos y la creatividad se encuentra en muchísimas áreas de la ciencia y de las actividades humanas, pero particularmente la creatividad en las artes es todo un tema. Para entrar un poco en contexto, déjenme contarles que Jules-Henri Poincaré, que era un matemático, a través de sus estudios nos hace un esquema acerca del proceso creativo, donde nos dice que básicamente el proceso creativo se divide en 4 etapas, que algunos autores han llegado a decir que son 5 y otros más incluso que 6. La primera etapa, la preparación; la segunda etapa, la incubación; la tercera etapa, la iluminación; la cuarta, la verificación, que a nosotros también nos faltaría una quinta etapa de desarrollo y ejecución de esa idea. Es importante señalar que muchas veces en las artes no se cumple así, como si fueran pasos de una receta de cocina, un proceso creativo. Algunas veces podemos tener aparentemente por magia una idea que llega como un flashazo y que empieza a despertarnos una necesidad por hacer una creación. Como diría Gilles Deleuze, una idea es una fiesta. Y estas ideas tienen que estar en concordancia con la actividad en la que nosotros somos expertos, o en la actividad en la que tenemos nosotros las herramientas adecuadas para poder desarrollar esa idea. Es decir, yo, bailarina coreógrafa, no voy a tener una idea acerca del trabajo de mi marido, que es un programador de computadoras. Las ideas que yo tengo básicamente van a estar dirigidas hacia esa área del conocimiento en la que yo tengo herramientas o yo soy una experta. David Lynch nos dice que no somos nada sin ideas. Siguiendo este esquema de Poincaré, nos dice que la primera parte es la parte de la preparación, es decir, cuando nosotros estamos buscando información, cuando leemos, cuando nos empapamos de textos, películas, cine, justo para empezar a preparar el terreno, para meternos en el contexto de lo que va a ser nuestra creación. Por supuesto, para nosotros, y lo digo a título personal, esta preparación es constante, como nuestro cerebro está trabajando siempre. Por eso, desde nuestra sesión anterior, cuando hablábamos de cómo empezar a hacer coreografía, yo les decía que era importante abrirnos a nuevas ideas, abrirnos a las artes y a todo tipo de actividades, porque esa es nuestra preparación y tiene que ser constante. Museos, a escuchar conciertos, a leer novelas, filosofía, algunos tipos de artículos que sean interesantes, hablar con cierto tipo de personas, ver películas. Y eso lo que va a lograr es que mi mente se llene de mucha información, de muchas imágenes de las que yo voy a poder echar mano después. No sé cuándo, pero va a estar ahí como una reserva de ideas que en algún momento van a aparecer y que podrían serme útiles. Así que recuerden,
importante, muy importante, estar siempre en constante descubrimiento. En la parte de la incubación aparentemente no sucede gran cosa. Muchas veces podemos estar incluso, sí, yo lo sé, siempre digo que cuando estoy barriendo mi casa es cuando realmente mi cerebro está pensando. Nuestro cerebro es maravilloso y puede estar trabajando en un segundo plano. Entonces, si nosotros estamos haciendo una preparación para una nueva obra, muchas veces haciendo otro tipo de cosas, descansando aparentemente nuestra mente de eso que nos está obsesionando, nuestro cerebro está trabajando, está procesando esa información que nosotros le hemos dado constantemente en esa preparación y que por supuesto va a venir en una especie de epifanía con la iluminación. En la parte de la iluminación es cuando se prende el foco, llegó la idea. Es el momento en el que tenemos que estar muy atentos para poder registrar esa idea antes de que se nos olvide. Quiero hacer aquí un paréntesis que es importante para mí decírselos. Para estos procesos de creación es importante que ustedes lleven consigo siempre una libreta que les pueda servir como bitácora. Quiero enseñarles ahorita mi bitácora en el que yo tengo escritas todas las ideas, todo lo que se me va ocurriendo, voy escribiendo desde ideas de iluminación, ideas de coreografías, escritos de mis ejercicios de escritura automática de 10 minutos. Es súper importante tener nuestra bitácora para que esas ideas no se escapen. David Lynch, en una conferencia que les voy a poner por aquí abajo en la caja de descripción, nos dice que desear una idea es como poner un cebo en un anzuelo. Deseamos una idea y debemos tener paciencia. Lo mismo como cuando queremos atrapar peces. ¿Qué tan profundo va a ir ese anzuelo? Depende del tamaño de la esfera de esa conciencia y el deseo. Otra palabra que lo define es foco. Enfocar algo es un poco como soñar despierto. Tienes pensamientos y más pensamientos y puede que ¡pum! De pronto una idea de lo más emocionante surja. Y este pez puede ser solo el fragmento de una película, pero cuando entonces este pez se convierte en un cebo aún más fuerte y pronto otros peces van a venir nadando para unirse a él. Y hay que entonces que organizar las ideas en un guión para después traducirlas al cine. Y es importante que seamos fieles a la idea de principio a fin y tendremos alguna esperanza de que esa obra funcione como un todo. Amo esa forma de explicar cómo es esa primera idea, que es la que nos despierta absolutamente la mente y el cuerpo para empezar a crear. El cine se parece en algunas cosas a la coreografía, sobre todo porque utilizamos movimiento, utilizamos imágenes, utilizamos tiempos. Por lo que creo que es interesante esta explicación del proceso creativo como lo piensa David Lynch. Quiero contarles que lo que a mí me sucede muchas veces es que puedo tener cierta necesidad de moverme, alguna sensación en el cuerpo o en el corazoncito que a mí me interesa explorar. A veces puedo dejar que esa sensación se intensifique por algunos días antes de llegar y explorarla. Lo primero que hago es hacer una exploración de movimiento con ese algo que me está moviendo. Por ejemplo, con estudios sobre la nostalgia, mi sensación era de un vacío inmenso en los brazos. Era una sensación de pesadez y de vacío y como una necesidad tremenda de abrazar a alguien que no había visto en mucho tiempo. Y entonces en mi espacio de trabajo por las noches, con la luz apagada,
Buscaba música que instintivamente me significara algo, aunque no fueran piezas musicales que yo constantemente estuviera escuchando o incluso que conociera. Yo sentía una nostalgia inmensa, entonces me ponía a buscar música que estuviera relacionada con la nostalgia. Y a obscuras me dedicaba a hacer improvisaciones, generalmente improvisaciones que duraban una media hora. Después de hacer las improvisaciones, hacía la escritura automática de 10 minutos y me ponía a escribir todo lo que estaba ocurriendo en mi cuerpo como si fuera un laboratorio. Y escribía, cerraba la bitácora y la dejaba descansar. Al siguiente día o a los 2 días volvía a repetir el ejercicio, seguía escribiendo y hasta una semana después empezaba a leer lo que tenía yo en la libreta. Y es así como empezaba a escoger las palabras clave o las que más se repitieran en esos textos que estaba yo creando, y entonces empezaba como a decidir cuál iba a ser el tema de eso, algo que empezaba a surgir que todavía no tenía mucha idea. Y poco a poco, a través de exploraciones y de laboratorios de movimiento con mis bailarines y conmigo misma, es que iba descubriendo qué era lo que estaba tratando de decir algo dentro de mí. Es entonces cuando todo ese movimiento lo uso como si fuera la materia prima, como si fuera el barro con el que voy a empezar a crear una figura. Y para crear esa figura es cuando entonces sí echo mano de la técnica. Me olvido un poco de la parte anímica, instintiva que me llevó a bailar, de esos sentimientos que incluso me hacían llorar mientras hacíamos laboratorio de movimiento, para abocarme 100% a la técnica. Entonces decidía qué clase de estructura iba a utilizar, si iba a hacer dueto, trío, solo, qué clase de música necesitaba. Toda la parte técnica, toda la parte del oficio es en donde ahora tengo que echar mano para empezar a construir. Lo que les dije antes, para mí hacer coreografía en la parte técnica es como hacer una mesa. Tengo las 4 patitas de mi mesa, que es espacio, tiempo, movimiento y energía. Y con esta materia prima que estuve haciendo a través del laboratorio de movimiento, voy a crear esta mesa que se llama coreografía desde la parte técnica. Y poco tiempo después, entonces me voy a meter en la parte de la interpretación. Ahora sí voy a empezar a dirigir desde la parte interpretativa a mis bailarines para poder conjuntar desde esa parte anímica, sentimental, con esa parte técnica que va a ir conformando esta obra. Es decir, tengo que tener las dos partes, el fondo y la forma. Si alguna de estas dos partes me falla, entonces mi mesa va a quedar un poco coja. Tengo que estar completamente consciente de lo que estoy haciendo, en cómo se ve, cómo se articula la obra, desde la parte técnica, desde la parte de la forma, y cómo se articula toda la parte de la interpretación desde esta parte del fondo. Y acá también va a ir qué discurso es el que estoy desarrollando, qué es lo que quiero que los espectadores vean. Y poco después de eso, entonces empiezo a trabajar con mi equipo creativo, que pueden ser iluminadores, músicos, compositores, vestuaristas. Vamos a terminar de vestir esta obra. Y básicamente eso es un proceso creativo en coreografía o en danza. Es muy importante tener muy firme la parte técnica, saber qué es una coreografía, cuáles son las partes del espacio, tiempo, movimiento, de la energía, qué es lo que puedo utilizar, cómo se dirige a un intérprete, cómo se hace un montaje, etc. Porque entonces va a ser la mejor forma en la que esta idea que tenemos en la cabeza se va a concretar mucho mejor de lo que nos habíamos imaginado. Así que, queridos amigos,
Es momento de seguir estudiando, de seguir escuchando, de seguir leyendo, de seguirnos preparando. Y de verdad deseo de todo corazón que estas ideas lleguen a sus mentes, que las abracen con todo el alma, con todo el cuerpo y que las lleven a cabo. Si tienen preguntas, aquí estoy para ustedes. Amigos, muchas gracias por seguir viendo los videos, por escribirme, por escucharme y ya saben, conocen ya todas nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Facebook como Adal Zona de Movimiento, lo mismo en Instagram, en Twitter. Estoy abriendo apenas mi Facebook personal para ustedes y es Mayra Graciela Lome, coreógrafa. Y por supuesto, si ustedes quieren seguirme, ahí estoy. Está también mi Instagram como Mayra Graciela Lome y está mi Twitter como MG Lome. Estamos en contacto, estamos en comunicación y nos vemos muy pronto. Hasta la próxima.